Muy buenas tardes a todos. Ya veo que se van incorporando los asistentes a este webinar. Vamos a dar un par de minutos para que se incorporen los que tenemos ahora mismo en la sala de espera. Bueno, pues si os parece, antes de empezar con la jornada, voy a dar entrada a los panelistas que nos acompañan hoy. Don Juan Miguel Milanés, don Cándido Guillén Ruiz, don Eugenio Díaz Maroto y don Andrés Sancho Bailera. Agradecería que se incorporaran a la mesa que vamos a mantener esta tarde. Muchísimas gracias a todos por asistir hoy aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Hemos dado 3 minutitos de cortesía. Si os parece, tenemos vuestras presentaciones. Tendremos a buen seguro, ya nos han estado llegando preguntas. Seguro que a lo largo de la jornada se van a plantear más dudas que vais a tener que resolver, por lo que yo creo que es el momento de que podamos empezar esta jornada. Y creo que es el momento de decir que buenas tardes a todos los que nos acompañan, tanto como panelistas como los que van a estar de asistentes en esta tarde. Hoy, día 6 de octubre, es un día especial para la Alianza Española de Seguridad y Crisis, AESIC. Reanuda sus actividades públicas correspondientes al curso 2021-2022. Y qué mejor manera de hacerlo que haber impulsado este webinar en el sector de la logística y el transporte. Es un hecho, nos acompañan grandes profesionales que seguro que nos vais a explicar muchas de las variables que condicionan el sector dentro de este sector tan estratégico como es la logística y el transporte. Procuraremos, y así os lo voy a hacer llegar, resolver el mayor número de preguntas, ¿verdad? Y de aclaraciones y dudas, que para eso podemos disfrutar hoy de todo vuestro conocimiento y todo vuestro expertise. Y lo primero es agradeceros tanto a vosotros, pero sobre todo a todos los asistentes que hoy comparten la tarde y que se están enganchando ya desde diferentes puntos. Quiero contarles a todos brevemente cómo se va a desarrollar la jornada. 1 hora y media aproximada, en donde los panelistas van a intervenir con una presentación durante unos minutos. Cada uno va a hacer una exposición. Posteriormente van a participar de la resolución de todas esas preguntas y dudas que nos vayan llegando. Por orden de la intervención, vamos a tener a don Juan Miguel Milanés, experto en el transporte de obras de arte y bienes de interés cultural, responsable de seguridad ACSEC, KC para organismos públicos. Don Cándido Guillén Ruiz, jefe del Departamento de Normativa de la Agencia Española de Seguridad Aérea, AESA. Don Eugenio Díaz Maroto, director de seguridad, especialista en seguridad en el transporte. Y don Andrés Sancho Bailera, gerente del segmento del transporte, Securitas Seguridad España S.A. Sin más dilación, creo que vamos a abordar la jornada. Igual que marcaba nuestro título, la seguridad en la logística y el transporte, y realmente queríamos profundizar en cómo gestionar los riesgos de la seguridad en el sector de la logística y el transporte, con independencia de por dónde se mueva, por tierra, mar o aire.
Me voy a ir directamente más allá del texto de introducción que hemos hecho circular a través de esta inscripción para decirles a todos los asistentes, sobre todo, cuál es el objetivo verdadero de este webinar. Este webinar trae hoy a los profesionales del sector que van a abordar diferentes perspectivas y que ocupan diferentes cargos de responsabilidad, ¿verdad? Y que día a día ejercen y aplican la seguridad dentro de sus funciones y como un papel muy destacado dentro de las plantas logísticas y sobre todo en el transporte. La visión de un profesional de la seguridad pública en coordinación con los servicios de seguridad privada, la autoridad en materia de seguridad aérea, el expertise de un gran profesional que ha dirigido diferentes departamentos de seguridad relacionados todos con el transporte y que ha solucionado infinidad de incidencias. Y, cómo no, la experiencia de un profesional encargado en el día a día de la seguridad de las personas que se trasladan en transportes públicos y que manejan transportes de carga, ¿de acuerdo? Yo creo que aseguran a priori, y lo veremos luego a la finalización, con un webinar que nos estamos adelantando a la solución de muchísimos de los problemas que vemos en nuestro día a día y que estamos ya contemplando y sufriendo en muchísimas de las áreas, ya no solo en España, sino estamos viendo cómo países están sufriendo incidencias con el tema del transporte y que a buen seguro que a sus directores de seguridad les hace remangarse en las medidas que van a tener que implementar. Este webinar está impulsado por AESIC y os agradecemos a todos los ponentes que hayáis accedido a participar en esta tarde. Y por mi parte, si alguien quiere apuntar cualquier cuestión antes de empezar, voy a presentar a nuestro primer panelista, don Juan Miguel Milanés, experto en el transporte de obras de arte y BIC, responsable de seguridad CASET, ¿verdad? Hemos dicho, para organismo público. Me ocurre en algunas ocasiones, y esta no podía ser diferente, vuestros currículums son extensos, como no podía ser de otra manera, tenéis grandísimo conocimiento, tenéis mucho expertise. He procurado resumir lo más importante que creía, bajo mi criterio, que habíamos que reflejar hoy aquí, pero yo ya les adelanto a todos los que nos están escuchando que tenemos grandes profesionales hoy en esta mesa. Licenciado en Derecho y Administración de Empresas, máster en Sistemas de Gestión ISO, Seguridad de la Información, RSC Compliance, Calidad, Medio Ambiente, Continuidad de Negocio, Gestión Energética y PRL, máster en Análisis de Evidencias Digitales y Ciberseguridad, posgrado en Organización y Gestión de la Seguridad en Infraestructuras Críticas y Estratégicas, posgrado en el curso superior de Dirección y Gestión de Seguridad Integral, director y jefe de seguridad, auditor jefe ISO 27001 y diferentes ISOs, técnico redactor competente para elaborar planes de autoprotección. Tiene un bagaje y una trayectoria muy extensa. Permitirme que dé paso ya a la primera ponencia. Don Juan Miguel Milanés, la tarde, como dicen por ahí, es tuya. Muy bien, Joaquín, muchas gracias por la presentación y quiero agradecer también a ESIC esta invitación que me ha ofrecido para explicar brevemente pues, la logística y la seguridad en el traslado de obras de arte y bienes muebles de interés cultural. También explicaré un poquito la normativa que es de aplicación, quién interviene en el transporte de obras de arte y finalmente una breve exposición sobre infracciones. España tiene un gran legado de patrimonio artístico y cultural que engloba las obras de arte y bienes muebles de interés cultural. Y esto hace que haya un gran movimiento de obras de arte, aunque no sea muy conocido por el público, obviamente, por razones de seguridad. Los traslados de obras de arte pues, se harán adoptando medidas de seguridad proporcionales pues, al valor de los bienes que se hayan de trasladar en los transportes, ya sea por tierra, por mar y por aire. Este tipo de traslados pues, implica en sí ciertos riesgos que pueden sufrir las obras de arte durante el traslado a ser manipuladas, tanto en el embalaje, dado que tienen que ir en unas cajas especiales, también durante la carga, también durante el traslado,
durante el itinerario, luego la descarga, luego el desembalaje y luego la colocación en el lugar donde vayan a ser, por ejemplo, a ser expuesta. Pueden sufrir también pues, vandalismo o por el valor alto, normalmente alto valor económico que suelen tener las obras de arte, pues también pueden sufrir robos, ¿no? Los motivos principales por los cuales se hace un traslado de obras de arte, se utiliza el transporte, pues suele ser por préstamos de obras de arte entre museos, para exposiciones temporales, o los traslados también pueden ser para trasladarlo a un taller de restauración, pues para ser restauradas. Generalmente los traslados de obras de arte utilizan la vía terrestre y aérea, suele ser un transporte multimodal, pero principalmente se utiliza en los medios por carretera. Iban en vehículos y quería explicar rápidamente qué medidas debería tener los vehículos, por ejemplo, un camión que transporte obras de arte. Pues debería de ir equipado pues, con sistemas de geolocalización duplicados, mediante GPS y telefonía móvil. Debería llevar aislamiento térmico en la caja donde se transportan las obras de arte, una carrocería blindada, una suspensión neumática para absorber las vibraciones durante el trayecto para que la carga a las obras de arte no sufran ningún daño, sujeción de la carga para que no se mueva dentro de la caja durante el trayecto, unos sistemas de detección y extinción de incendios dentro de la caja propias del camión, unos sistemas de seguridad de detección de robo y alarmas que estén conectadas con un centro con el centro de control que esté continuamente en comunicación con el vehículo y lo esté controlando en todo el itinerario, así como una climatización controlada de la caja, porque las obras de arte deben de llevar una temperatura y una humedad constantes. Quería hacer brevemente también, para que se hagan una idea de a cuánto puede llegar el coste de un transporte de obras de arte. Aquí he puesto por fechas varios transportes que fueron debido a, como he dicho antes, a préstamos de obras de arte para exposiciones temporales entre diferentes museos. Por ejemplo, en el año 2011 hubo un transporte con un valor de 875.000 euros, otro en el 2014 que superó el 1.000.000 de euros. En el 2017 hubo varios en los cuales pues, llegaron a alcanzar los 960.000, 770.000 euros respectivamente. Esto es debido, pues, indudablemente, a la logística y especial que deben de llevar los transportes de obras de arte y la seguridad que también suelen de llevar. Brevemente quería explicar un poco la normativa que es de aplicación. Tenemos la Ley de Seguridad Privada de 5 del 2014, donde, por ejemplo, su artículo 5 pues, dice que es de competencia de la seguridad privada pues, el transporte, la distribución, el depósito y la custodia de las obras de arte. Asimismo, en el Real Decreto 2364 del año 94, donde se aprueba el reglamento de seguridad privada, aunque ya está un poco, digamos, desfasado. Estamos a la espera, llevamos varios años esperando que salga el nuevo Real Decreto que regule, que desglose la Ley de Seguridad Privada del año 2014, y para suplir un poco quizás estos desfases de este reglamento, pues se publicaron las órdenes ministeriales 317 del 2011 y la 314 sobre medidas de seguridad privada. También tenemos los informes de la Unidad Central de Seguridad Privada de la Dirección General de la Policía, donde pues, creó unos criterios de actuación con respecto a los transportes y de los traslados de obras de arte. Asimismo, la disposición 314, pues en el artículo 21, pues explica, tiene unos apartados pues que refleja pues una serie de obligaciones que, según, por ejemplo, el valor si excede del traslado de obras de arte, pues de los vehículos deberían ser blindados. También pues nos expresa si las empresas de seguridad que realizan el traslado de obras de arte pues deben de tener un plan de seguridad, o si deben de llevar escolta, y los vigilantes de seguridad pues que acompañan a la escolta pues puedan ir armados. Asimismo, esta orden ministerial 314, en su anexo 3, pues se hace referencia a las cuantías para los transportes de fondos,
que esto pues, podría ser, es de aplicación también a las obras de arte, aunque no lo mencione, y lo mismo, es de unos apartados que en función del valor de las obras de arte transportadas, pues se requerirá que el traslado pues, vaya acompañado de una escolta que esté compuesta por 1, 2 o incluso más vigilantes de seguridad o que incluso vayan armados. ¿Qué personal interviene, por ejemplo, en el traslado de obras de arte para una exposición temporal? Pues estaría el comisario de la exposición, el coordinador de la exposición, el correo, que quiero hacer una especial mención en este personal, que suele ser un conservador del museo o contratado y que estará presente tanto en el embalaje, en la carga, en el traslado, acompañará siempre al traslado, en la descarga, en el desembalaje de la obra y en la colocación final donde se vaya a ser expuesta esta obra. También, por supuesto, pues la empresa de seguridad intervendrá. Si es requisito necesario, pues llevará escoltas de seguridad privada o fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y también estará la figura de responsable de seguridad, que estará siempre a la carga, a la salida y a la llegada, y en ocasiones acompaña. Yo, para mi entender, debería acompañar siempre. En ocasiones no acompaña al traslado. Y luego, si el traslado es por medios aéreos, pues tiene su normativa específica, y aquí pues intervendría el agente acreditado, el expedidor conocido y el transportista. Cuando se prepara un traslado, pues indudablemente debería haber una planificación, y esta pues se podrían dividir en 2 fases. Una de planificación del programa y la operativa del traslado, y otra, la segunda fase, pues la propia realización operativa del traslado y el depósito de las obras de arte hasta su destino. He querido poner esta fotografía aquí porque fue cuando se realizó el traslado del cuadro de Guernica en el año 81 desde el Museo MoMA de Nueva York hasta el Museo Reina Sofía de Madrid. Pues bueno, aquí pues por la gran repercusión que tuvo, pues fue un gran despliegue tanto logístico como transporte, como de medios de seguridad, como vemos aquí, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. ¿Qué documentación debe acompañar al transporte de obras de arte? Pues será en función de si el transporte se realiza por vía terrestre, marítima o aérea. Y también influirá si el transporte discurre por territorio nacional o internacional. Deberá llevar uno o varios tipos de documentos. Y finalmente quería hablar sobre las infracciones. Con un ejemplo. Aquí, por ejemplo, se realizó un traslado en el año 2012 del Museo Thyssen de Madrid al Museo Carmen Thyssen de Málaga, donde se transportaron obras por valor de más de 64 millones de euros. Indudablemente tenía que haber llevado escolta de seguridad privada. Este traslado no se realizó sin escolta. De este hecho tuvo conocimiento la Brigada Provincial de Seguridad Privada de la Policía Nacional, la cual pues procedió a incoar un expediente sancionador por infracción grave. Y quería pues comentar que las infracciones graves podrían llegar a tener multas de hasta 30.000 euros, con lo cual el transporte de obras de arte, pues al ser de tiene una especial relevancia y seguridad, pues pueden llevar sanciones muy elevadas. Y con esto, pues muchas gracias por esta breve exposición que he hecho sobre el transporte de obras de arte y la logística y la seguridad en este tipo de transportes. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Juan Miguel, por tu intervención. Ya sabemos que os pedimos mucho en poco tiempo, pero creo que ha sido muy esclarecedor. No sé si he sido muy rápido, pero bueno, lo que he explicado un poco rápido. Sí, yo me quedo iba a decir, con 3 titulares, ¿no? Si tuviera que resumir esto. Primero, el valor del continente siempre suele ser altísimo en todo lo que estás comentando. Es decir, estamos hablando de obras, estamos hablando de objetos de interés y creo que el valor va a ser siempre muy alto, ¿no? Y me quedo también con que hay una normativa muy estricta o una normativa más que estricta, muy exigente, ¿no? Y que hay que cumplir en todo este proceso. Efectivamente, y además, pues si se incumple, las sanciones suelen ser muy elevadas, aparte de la repercusión, indudablemente, porque son obras de incalculable valor y muchas veces no pueden ser ni siquiera sustituidas en el caso de pérdida o que sufran algún tipo de daño. Pues muchísimas gracias por tu intervención. Gracias a vosotros. Nuestro segundo panelista, don Cándido Guillén Ruiz,
creo que le conoce muchísima gente que nos acompaña hoy. Es jefe del Departamento de Normativa de la Agencia Española de Seguridad Aérea, AESA. Pertenece al Cuerpo de Ingenieros Técnicos Aeronáuticos del Estado. Desde 2013 es el responsable del Departamento de Normativa ACSEC de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. En el periodo 2007 a 2013 fue el jefe del Departamento de Carga Aérea y responsable de la implantación del régimen de seguridad en la carga aérea, régimen RAC. Es auditor nacional en seguridad aérea y auditor de la Comisión Europea ACSEC en materia de aeropuertos y carga, instructor de formadores ACSEC y director de seguridad, y ha colaborado como experto en seguridad en la Unión Europea en diversos proyectos para reforzar la capacitación en el campo de la seguridad de la aviación civil en Marruecos, en Jordania, Indonesia y Vietnam. Muchísimas gracias a la autoridad por estar esta tarde aquí y compartir todo su conocimiento en la materia. Buenas tardes, Cándido. Hola Joaquín, gracias y bueno, pues en nombre de la agencia, pues la oportunidad que tenemos de compartir con vosotros estos minutos en este seminario. Entonces, para ser breve, porque el tiempo nos apremia, quería compartir con vosotros esta presentación, básicamente un poco en lo que es el concepto de la seguridad en la logística y el transporte aéreo, pues un tema para analizar en detalle, y lo que voy a compartir con vosotros es primero, o al menos aproximarnos al mundo de la logística, y por lo tanto yo creo que sería necesario entender qué es la logística y los riesgos a los que está expuesto de carácter global. Luego, en un segundo apartado, pues ya me gustaría llevaros a mi terreno, ¿no? Al mundo de la seguridad en la logística aérea. Fijaros que en este caso ya particularizamos la logística en el sector aéreo y le vamos a aportar un modelo de seguridad específico. Y finalmente, pues bueno, como un detalle general, quería compartir con vosotros pues algunos programas de mitigación del riesgo que estamos desarrollando en el sector de la aviación, ¿vale? Básicamente, con estas tres ideas quería compartir con vosotros. En el primer caso, fijaros sobre el tema de la logística, cuando hablamos de definición, pues si tenemos que aplicar modelos de seguridad sobre un concepto, pues ese concepto, hay muchísimas definiciones. Yo he querido quedarme para este seminario con la propia definición que el Consejo de Profesionales de la Gestión de la Cadena de Suministro realiza, y fijaros, hablan sobre que es un proceso de planear, implantar, controlar procedimientos para el transporte, almacenamiento de efectivos de bienes, servicios e información relacionada desde el punto de origen al punto de consumo, ¿no? con el propósito de conformarse a unos requisitos del cliente. Pues fijaros, en este sentido está claro que para esta definición tenemos que tener en cuenta tres conceptos fundamentales o tres componentes. Por un lado, lo que yo voy a fabricar o el producto que voy a generar para llevárselo al cliente final, y luego pues tenemos nuestra distribución o nuestro transporte, que es parte de la logística, que entra parte de lo que es el concepto más amplio de la cadena de suministro. Entonces, con estos principios, como el siguiente paso es analizar los riesgos que tenemos en este entorno, pues fijaros, tenemos que tener en cuenta tres conceptos fundamentales, o al menos desde nuestro punto de vista. La complejidad de esta cadena de suministro significa evaluar los tipos de riesgo involucrados y los factores que pueden causarlo. Básicamente me voy a quedar con tres, ¿vale? Un propio riesgo que es intrínseco a lo que es, a lo que es el impacto sobre el suministro entrante, y esto afectaría a lo que es la interrupción del suministro. Un segundo relacionado con el cliente, es decir, con la demanda, cómo puede fluctuar esa demanda y por lo tanto nos va a afectar a todo el modelo de la cadena de suministro. Y finalmente, el más específico que tiene que ver con la logística es este que veis aquí, es decir, riesgos relacionados con el transporte o denominados riesgos operacionales, en el que se trata de las interrupciones del transporte mediante temas técnicos o operativos, ¿vale? Sin perder de vista que los riesgos están entre todos interrelacionados, ¿vale? Esto como una idea principal. Si ya analizamos más específicamente las fuentes de riesgo y los factores que pueden producirlo, pues fijaros, podemos analizar, hay muchísimas datos, hay muchísimas clasificaciones. Yo he optado por esta, en el que básicamente podemos afrontar los riesgos de tipo ambientales, en el que veis ahí, pues por ejemplo, los de tipo desastres naturales, los que hemos vivido en La Palma, o que no olvidemos en el año 2010, en abril del año 2010, durante 5 días el espacio aéreo europeo estuvo cerrado
por la erupción de un volcán en Islandia y que ocasionó pérdidas aproximadamente entre 150.000 millones de euros para las compañías aéreas, ¿vale? Cambio climático, efectivamente, también es un tema que tenemos que tener en cuenta, y las pandemias que hemos vivido pues, con la crisis sanitaria del COVID-19. En el campo de riesgos o de factores asociados al tema geopolítico, pues fijaros, también podemos descifrar una serie, pues la inestabilidad política puede afectar también a la cadena de suministro, restricciones comerciales de países en guerras comerciales, el robo, evidentemente, el terrorismo, que también puede ser un factor de riesgo, tráfico ilícito de bienes, marco regulatorio, porque no olvidemos que muchas veces las autoridades intentamos regular de una manera muy estricta y eso va a impactar sobre la fluidez que queremos en las operaciones logísticas. Los económicos, pues aquí también podemos hacer una clasificación, pues desde los que tienen que ver con la demanda del cliente, la volatilidad de los precios, que va a afectar también a lo que es la cadena de suministro, los tipos de cambio, la escasez energética, que yo creo que lo estamos viviendo pues por temas del Brexit en el abastecimiento de combustible en Reino Unido, gestiones aduaneras que también pueden suponer una limitación en cuanto a la fluidez de las operaciones logísticas, y los tecnológicos, que aquí ya entraríamos básicamente en lo que son las disrupciones de tipo IT y las fallas en las infraestructuras del transporte. Bien, pues bajo este espectro, lo que nosotros vamos a hacer a partir de ahora, y os quiero dirigir hacia lo que hace la agencia, pues básicamente podemos intervenir en la gestión de riesgos de tipo pandémico, porque así lo hemos hecho para ayudar al sector de la logística en tiempo de COVID-19, el de terrorismo, que es nuestra razón de ser, o al menos las normas que regulan la protección del transporte aéreo en materia de carga. También podemos intervenir en el marco regulatorio, porque desde la agencia dictamos normas que regulan las transacciones logísticas en transporte aéreo, y fijaros también que estamos trabajando ahora mismo en todo lo que es un catálogo de medidas para mitigar el riesgo de ciberataques en la logística aérea. Entonces, fijaros que de todo este amplio espectro nos dedicaríamos básicamente a estos 4 factores. Dado que se trata de un seminario, de un webinar, pues yo creo que sería interesante si os animáis, vamos a dejar brevemente un minuto para que hacer una encuesta, y sobre todo qué percepción de las personas que nos están escuchando tienen sobre cuál crees que es el factor de riesgo más importante que afecta ahora mismo a la cadena logística. Entonces, si queréis, Joaquín, que pueden comentar en el chat y podemos ver las respuestas. Perfecto. El que quiera, el de los asistentes, dar su opinión a través del chat, puede meterse en el apartado chat y empezar a darnos su reflexión. Vale, dejamos 30 segundos y continuamos. Muy bien. Simplemente para ver un poco la percepción que tienen sobre factores de riesgo en la cadena logística. Bien. Ok, vale, pues con esta introducción el siguiente paso sería, es decir, sobre la logística, y además específicamente sobre la logística aérea, vamos a ver qué modelo de seguridad estamos implantando, ¿vale? Entonces, fijaros, importante para nosotros, ya ha habido casos de sucesos disruptivos en la logística en el mundo de la aviación. Os he traído 3 ejemplos, uno de ellos que generó un gran impacto sobre la norma y sobre las operaciones aéreas de terceros estados a la Unión Europea. Estamos hablando del complot de Yemen, que en el año 2010 se detectaron 2 paquetes a través de 2 compañías integradoras, Federal Express y UPS, con artefactos explosivos destinados a Chicago a través de sendas rutas aéreas. Importante también para nosotros que se pudo neutralizar este tipo de ataque no por las medidas de seguridad que estaban implantadas, sino por los servicios de inteligencia que alertaron sobre esa posible operación para atacar objetivos en Estados Unidos. Por lo tanto, esto lo que nos hizo fue analizar qué modelo de seguridad teníamos en terceros estados y, por tanto, implantar nuevos programas de control de la seguridad de la carga desde terceros estados hacia la Unión Europea. ¿Vale? Tenéis aquí también otro ejemplo de sucesos disruptivos en logística relacionados con el transporte aéreo. En este caso también, fijaros, 2013 se produce un robo de alto valor en el aeropuerto de Bruselas, en el que en un tiempo de ejecución de, veis ahí, entre 15 minutos,
2 vehículos falsos de la policía acceden al aeropuerto de Bruselas y son capaces de sustraer unos 38 millones de euros de uno de los aviones en el que se estaba haciendo un transporte intermodal entre Bruselas y Suiza. Bien, otro ejemplo también de irrupciones de la logística en el transporte aéreo, pues veis aquí también otro caso que os he traído del año 2014, en el que se estaba produciendo un tráfico ilícito de armas entre 2 estados americanos, utilizando la información que disponía un ex empleado de la compañía aérea y un empleado del aeropuerto que facilitaron este tráfico ilícito de armas entre 2 aeropuertos americanos. Entonces, fijaros, ¿cuál es nuestra aproximación? Pues en la modelización de escenarios de ataque tradicionales en el que la aeronave se ha convertido en un objetivo para el terrorista, una forma de acceder a la aeronave es mediante la carga aérea. Por lo tanto, nuestra visión de la logística es evitar que la carga aérea sea una forma de introducir artículos prohibidos para atacar directamente nuestro avión o poner en riesgo las operaciones aéreas. Por lo tanto, en este caso, nuestro objetivo es garantizar que ese vector de ataque que representa la carga, digamos, no pueda hacernos daño. Para ello, ¿qué tenemos? Pues fijaros, si analizamos los riesgos desde un punto de vista de lo que yo quiero proteger respecto a qué agente dañino puede hacerme daño y la motivación de ese adversario, pues veis ahí que tenemos 3 normas, dos normas en aviación. Básicamente hay un anexo 17 de la OACI que me va a determinar cómo yo puedo garantizar las operaciones aéreas si alguien utiliza la mercancía para introducir un artefacto explosivo, y este concepto es importante porque nosotros nos dedicamos a prevenir que alguien introduzca cosas para hacernos daño respecto a que sustraigan cosas para apropiarse de un bien. Por lo tanto, esto es importante. Y luego además también el carácter, digamos, malicioso de este modus operandi. Anexo 18, que también regula la logística aérea, en el que simplemente lo que estamos garantizando es que no se pongan en riesgo las operaciones utilizando la carga como un elemento de movilidad y además en este caso por un desliz de un factor humano. Es decir, si yo transporto material inflamable y no lo he declarado, pues eso es un riesgo para la seguridad, ¿vale? Y luego, importante, diferenciarnos cuando aproximamos nuestra visión de la seguridad en la cadena logística, que no tenemos herramientas o no regulamos qué medios de seguridad tienen que implantarse para el comercio ilegal o robo de mercancía, porque para nosotros esa mercancía no representa una amenaza para el vuelo y simplemente para nosotros ellos utilizan, las organizaciones criminales utilizan el medio de el transporte aéreo como un medio de transporte, no les interesa hacernos daño. Bien, y para finalizar, básicamente, y os lo presento porque esto será objeto de análisis pues, en el curso que ha diseñado UDIMA para esta materia, básicamente presentar programas de mitigación del riesgo que tenemos ahora mismo implantados en aviación. Básicamente lo que tenemos es a nivel europeo y mundial, porque a la OACI ya ha reconocido el programa de agente acreditado expedidor conocido. Tenemos también implantado el modelo PLACI en colaboración con la Organización de Aduanas Mundial, en el que simplemente utilizamos datos para facilitar el flujo de comercio legítimo y ayudar a mejorar la seguridad y la detección del fraude y comercio ilícito. En esto colaboramos entre ambas administraciones, la parte, digamos, de seguridad y la parte aduanera. Tenemos también el programa CC3, que he explicado los motivos en el que garantizamos la seguridad de la carga que viene de terceros estados hacia la Unión Europea. Y básicamente otro programa, el último que quiero compartir con vosotros, es el programa de Insider Threat, que desde AESA vamos a lanzar este año para mitigar el riesgo de amenaza interna en la industria de la aviación. Y, como no, en la parte de la logística. Tenéis aquí brevemente el modelo de seguridad de agente acreditado expedidor conocido. Básicamente se basa en el concepto fundamental en el que yo, si preparo la carga en un entorno de seguridad adecuado, esa carga puede ser transportada directamente en la aeronave, no necesito intervenir en el aeropuerto a través de medios de inspección para garantizar que esa mercancía no ha sido empleada para ocultar artículos prohibidos y que puedan dañar la aeronave o las operaciones como objetivo a través de distintas figuras. Insisto, esto lo podremos analizar más detalladamente en el curso. Y finalmente, como
resumen o como algo destacado que no debemos perder en cuenta, pues los nuevos modelos que se están haciendo en la gestión del riesgo en la cadena de suministro, teniendo en cuenta 4 preceptos fundamentales. Para nosotros es importante, la logística está expuesta a una extensa variedad de riesgos. Estamos también expuestos a consecuencias de alto impacto y no solamente tenemos que ver en las tangibles, es decir, pérdida de mercancía, daños ocasionales a mi industria, sino los intangibles como repercusión mediática, confianza del ciudadano en el medio de transporte. Algo también importante, cada riesgo necesita herramientas específicas para esos escenarios y yo creo que esto es un ejemplo que os he mostrado de cómo nos aproximamos desde el mundo de la aviación a la seguridad en la cadena logística y sobre todo una visión de seguridad enfocada al riesgo con estrategias de evaluación continua para reducir vulnerabilidades y garantizar el suministro, como hemos explicado, de origen a destino. Así que, bueno, con esto, gracias por vuestra atención y ya paso la palabra a Joaquín. Muchísimas gracias, Cándido, por tu intervención y por ser tan explícito, ¿no?, en todo lo que nos trasladéis siempre desde la agencia. He tomado nota del personal que ha querido participar en este breve cuestionario que has trasladado. Bueno, pues gana la tecnológicos, en definitiva, los riesgos tecnológicos, sin especificar más allá. Es decir, se han pronunciado por tecnológicos. Otros tenemos que se han querido referir a ello como riesgos por el tema de los empleados, por el riesgo de la inestabilidad, por la falta del combustible, por la falta de conductores y por la nevada, como ejemplo en Filomena, ¿no? Vale, muy bien. Sí, comparto básicamente, o sea, para nosotros ahora mismo el foco de atención en la parte ciber y sobre todo en la parte de los empleados, ¿no? Para nosotros es importante. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias por tu intervención. Abordamos la siguiente ponencia, don Eugenio Díaz Maroto. Buenas tardes, ¿se me oye? Director de seguridad, especialista de seguridad en el transporte. Ha estado en diferentes puestos, en Seguridad Iberia, director Dasher Spain, Seguridad España, director Correos Express, Security and Loss Prevention, Departamento Head, UPS, ANCIA, RSC España y Portugal, control presupuestario, implantación e integración de sistemas de seguridad corporativos, prevención, protección, investigación y obtención, especialista universitario en dirección de seguridad, especialista en detección de la mentira y exponente en diferentes congresos de seguridad, AECOP, SICUR, Escuela Nacional de Policía en Ávila, Universidad de San Pablo CEU, doble grado de Derecho en Criminología y profesor del curso de seguridad para directores de AESIS. Muchísimas gracias, Eugenio, por contar hoy con tu presencia y con todo tu conocimiento. Bueno, buenas tardes. Un placer compartir con los compañeros este rato y con todos los oyentes. Voy a tratar de ser escueto en mi presentación, va a ir un poco alineada con algunas cosas que ya ha contado Cándido y creo que voy a ir un poquito rápido para que tengamos luego más tiempo para, sobre todo no para lo que yo cuente, sino para lo que los compañeros quieran preguntar, que creo que es lo más interesante. Bueno, parece que ya estamos, ¿no? Bueno, esto vamos a pasarlo rápidamente. Yo voy a contar un poco lo que son, por poner en contexto los datos del sector, la evolución de los productos transportados, lo que yo interpreto como seguridad en la empresa, elementos y fines de cualquier empresa, mi teoría del fraude, la gran X, ¿vale? Los factores determinantes de un acto deshonesto dentro de la empresa, la relación entre motivación y oportunidad,
unas impresiones clave y las conclusiones, ¿vale? Vamos a entrar ya en materia. Bueno, los datos de la logística y transporte en España suponen el 9% del PIB, ¿vale? Emplean directa e indirectamente a más de 900.000 personas. Es posible que ya estemos casi en el millón. Y genera el 10,5% del empleo en España. Eso para que nos hagamos una idea de la magnitud que está tomando esto, ¿no? Hemos ido evolucionando, ¿no? Durante los años. Yo he cogido aquí las últimas décadas. En 80 pues eran productos más del sector primario, etcétera y tal. Hemos ido evolucionando hacia pequeño, grande electrodoméstico, tecnología, etcétera y tal, y hemos llegado ya al último hito en esto, que era la entrega súper rápida, súper en nuestra casa y gratis, si puede ser. O sea, con lo cual eso lo que hace es que de alguna forma constriña mucho más esta forma de realizar el transporte y la logística, ¿vale? Yo considero que la seguridad es un elemento esencial de estrategia que si en una organización no se está teniendo en cuenta, pues se está perdiendo unas oportunidades importantes de desarrollo y de negocio. ¿De acuerdo? Los elementos principales, pues el que tenemos como centro son las mercancías y los clientes, ¿no? Luego tenemos las personas que conforman nuestro grupo de trabajo, tanto proveedores internos como externos, las instalaciones y los vehículos o medios, elementos de transporte, ¿vale? Esto tiene que ser de alguna forma alineado con unas normas muy claras de ética, moralidad, principios, integración, valores, ¿vale? Donde tenemos que empoderar o tenemos que de alguna forma formar a todo nuestro equipo, ¿vale? Porque esto lo que nos va a llegar a que la empresa sea sostenible y pueda ganar dinero, que es el fin que tiene cualquier empresa, porque si estamos perdiendo dinero, al final no tiene ningún sentido, ¿de acuerdo? La teoría del fraude de la organización siempre viene, yo siempre utilizo este gráfico, ¿no? Nos dice que el 25% del personal que conforma una organización siempre va a ser honesta, el 25% va a ser deshonesto y el 50% dependiendo de sus circunstancias. Eso quiere decir si no se cumplen sus expectativas, si de alguna forma no hay una integración clara, no hay un compromiso claro, no hay un valor claro de compañía, no hay una cultura clara de seguridad dentro de la compañía, va a afectar siempre a ese 50%, porque en el momento que ese 50% se nos vaya con el 25% de los malos, la empresa se acabó, se va a pique, ¿de acuerdo? ¿Cómo van a intervenir aquí? ¿Qué factores intervienen en un acto deshonesto? Pues el acceso, el conocimiento y el tiempo nos van a dar la oportunidad, ¿de acuerdo? Después, la necesidad, la justificación y el desafío nos va a dar la motivación, ¿vale? En el momento que oportunidad y motivación se juntan, vamos a tener un acto deshonesto. O sea, no va a haber forma de parar esta situación. Por eso entiendo que los responsables de seguridad tenemos que actuar sobre cada una de estas variables, ¿no? Cuidado con las personas a dónde tienen acceso, qué conocimiento adquieren, qué tiempo tienen, ¿vale? Qué necesidades, cuál es su justificación o cuál es su desafío, ¿vale? Porque está claro que todo eso lo que va a llegar es a que vayamos teniendo un caldo de cultivo que de alguna forma nos lleven a tener un acto deshonesto. Y en este aspecto siempre es mucho más importante el interno, porque es el más peligroso, es el que más tiempo tiene, el que más conocimiento puede adquirir, el que tiene acceso a muchos sitios y, lógicamente, el que va a poder hacer con la teoría del fallo-error, poder testear nuestros sistemas, nuestros controles y nuestras reacciones, ¿vale? ¿A qué nos lleva esto? ¿Qué relación hay entre motivación y oportunidad? Pues bueno, mirar, en una organización de la dirección y los empleados están muy comprometidos y hay unas políticas de seguridad claras, concretas y fiables. Bueno, con buenos controles es improbable que tengamos una situación de un acto deshonesto. Con controles deficientes es probable, ¿vale? Pero en una organización donde los empleados están poco comprometidos, las políticas de seguridad son deficientes y la dirección no le importa absolutamente nada la seguridad, pues con buenos controles es posible, pero con controles deficientes es totalmente inevitable que ocurra una situación de este tipo, ¿vale? Mis impresiones, ¿qué deberíamos o dónde deberíamos incidir en cualquier organización? Primero, ¿qué es lo que tenemos que ver? Pues
cuál es la cultura, cómo es la aceptación dentro de la organización de la seguridad y la prevención de pérdida, cómo está comprometida la dirección, cuáles son sus líneas, porque bueno, en toda nuestra vida profesional pues habremos visto gente que le importa esto mucho más, que le importa menos. Yo parto con una desventaja sobre los dos compañeros que han intervenido anteriormente, y es que en la parte de logística y transporte terrestre esto no es obligatorio. Nosotros somos departamentos, la mayoría de ellos son departamentos facultativos, que la empresa tiene la opción de tenerlo o no tenerlo. En las otras cuestiones, tanto de aéreo como de transporte de obras de arte, están reguladas por ley, se tiene que hacer así y no hay otra manera de poderlo solventar. Pero aquí, bueno, pues una empresa puede decidir no tener departamento de seguridad, posiblemente se llevarán hasta el papel del baño, pero no pasa nada. Si ellos asumen el riesgo y ponen el dinero, se quedarán sin clientes, pero lo aceptarán, ¿no? Después deberíamos ver, como bien decía Canido, qué riesgos y qué objetivos hay que proteger, qué políticas, qué planes, qué procedimientos de seguridad y prevención de pérdidas tenemos que aplicar sobre esos riesgos específicos y esos objetivos, ¿vale? Qué tecnología, equipos de seguridad y prevención de pérdidas son las adecuadas, porque no vale todo para todo. Tenemos un error o cometemos ciertos errores muchas veces de que usamos los mismos medios en una nave de logística que una nave de transporte y no tiene nada que ver. Una nave de logística tiene la mercancía alojada o situada bastante tiempo en la misma ubicación, y una nave de transporte cambia su layout cada día. Cada día hemos cambiado el modelo y hemos cambiado toda la paquetería que tenemos dentro de la propia nave, ¿vale? Otra de las cuestiones que tenemos que manejar es la información, de dónde obtenemos la información, cómo hacemos inteligencia de esa información, qué tipo de investigaciones o auditorías, etcétera, hacemos sobre esa información y qué comunicaciones hacemos. No todo el mundo tiene que saber de todo. El personal tiene que estar informado, pero hay que saber qué comunicación y cómo se traslada a los diferentes escalafones de la organización, porque es un problema que todo el mundo sepa de todo. Al final, uno de los problemas importantes que nos encontrábamos es que cuando le das demasiada información a un conductor de ruta, por ejemplo, pues se suelen juntar en las zonas de cambio de camiones por la noche y oyes hablando con el otro compañero de la otra agencia y tal, pues yo es que voy cargado de hierros, no, pues yo es que voy hasta arriba de ordenadores, tal, y no se dan cuenta que a 10 metros pues tienen al típico elemento que está escuchando la conversación y dice, ya está, hay que seguir a este es el objetivo, y en cuanto tienes la oportunidad, para lo que te pego. ¿Vale? Y por último, es muy importante realizar auditorías, controles y las medidas correctivas, ¿no? Todo lo que no se mide, todo lo que no se puede controlar no tiene ningún sentido, ¿no? ¿Vale? ¿A qué nos lleva esto? Bueno, yo considero, esta es mi opinión, que actualmente la seguridad está considerada como un elemento estratégico en la misión de las organizaciones más importantes del IBEX y en las grandes organizaciones, ¿vale? Todos los integrantes de la organización tienen que ser conscientes de su responsabilidad y cuál es su papel dentro de la seguridad. No vale solamente el departamento de seguridad. Si no está la organización alineada, no vale de nada. O sea, podemos, voy a generalizar, podemos matarnos, pero si no hay una conciencia clara de seguridad, de la responsabilidad que tiene cada uno sobre ese negocio, estamos perdidos, ¿vale? Y las políticas tienen que estar integradas en la organización, no vale ir solo. Aquí venimos de una época en la que éramos bastante ocultistas, y siempre hablábamos en los mismos términos de que seguridad es secreto, no te lo puedo contar, si te lo cuento te tengo que matar, esto no, seguridad es un departamento más que tiene que estar embebido dentro de las tripas de la organización y tiene que trabajar linealmente con los otros departamentos, ¿vale? Es una actividad que complementa claramente a la calidad dentro de las organizaciones, con un orden. ¿Por qué? Porque hay aspectos de la seguridad que la marca o las define la Ley de Seguridad Privada, la Ley 5 de 2014, donde en el artículo 36 pues, dice cuáles son las funciones de un director de seguridad y qué tiene que hacer un departamento de seguridad dentro de una empresa, ¿de acuerdo? Como conclusión o como cierre, yo creo que la inseguridad es el mayor obstáculo para el desarrollo de las empresas, pero me iría más, es el mayor obstáculo para el desarrollo de cualquier sociedad, de cualquier organización, de cualquier entorno, ¿de acuerdo?
Bueno, nada más, simplemente agradeceros, que me disculpéis y, si he podido cometer algún fallo, y nada, estoy a vuestra disposición para lo que estiméis oportuno. Muchas gracias, Eugenio, por tu intervención. Yo había empezado a tomar algún dato, pero sin embargo me he tenido que parar inevitablemente en 3 números que nos han llamado, yo creo que la atención a todos para reflexionar, ¿no? Me dices que dentro de una posible organización, ¿no?, o de un colectivo, fijaros lo que has dicho, que está en torno a los 900.000 o 1 millón de personas trabajando en torno al sector del transporte. Por eso decimos todos que es tan estratégico, de ahí su inclusión, ¿no?, en los planes estratégicos al final, en este sentido, pero que el 25% podríamos empezar a decir que es honesto, que ocurra lo que ocurra dentro de la empresa o organización, pues siempre va a seguir en este lado de la línea, ¿no?, como decimos. El 25 va a ser irremediablemente deshonesto, no hay manera de llevarle a este lado derecho, y sin embargo, fíjate el 50% que se apunta, ¿no?, que fluctúa en función, y es ahí donde yo quería llegar, dentro realmente de las políticas de integración de los empleados dentro de las compañías. Es decir, y que sean de verdad fieles a esa marca, ¿no? Y que trabajen de verdad por la empresa y se sepan ellos mismos que pertenecen a la propia empresa, ¿no? Eso es un concepto que se viene estudiando en algunas organizaciones grandes, y no quiero decir nombres porque no es el momento y tal, pero que se viene denominando como la muerte silenciosa de las compañías, ¿vale? Compañías donde todos conocemos, entrábamos a comprar hace 30 años y los vendedores casi te asaltaban, te atendían, te acompañaban, te agasajaban, etcétera y tal, y hoy entras con una bolsa y automáticamente ves como los vendedores ya corren, ¿no? Huyen de ti. Entonces, eso al final lo que va haciendo es matar a las organizaciones, y las va matando porque el propio empleado ya no cree en el sistema. O sea, la propia sociedad nos está haciendo que no creamos en los sistemas. Entonces, yo el otro día visitaba a un compañero en una empresa de transporte y quedé asombrado, quedé alucinado. O sea, el tratamiento, o sea, había hasta masajistas para destensionar cualquier situación que pudieran tener los mozos a la hora de cargar camiones, que a lo mejor a alguien le puede parecer excesivo. Unas salas que ya me gustaría tener a mí el comedor de casa así, ¿no? O sea, cosas increíbles donde hacen que la gente se encuentre cómoda, se encuentre integrada, se cuente con ellos. Trabajan con muy poca mano de obra indirecta, subcontratada, de TTs, etcétera y tal, que eso lo que lleva es que al final, por experiencia, vas viendo que hay gente que se deja las tripas en el trabajo y sin embargo se premia casi al malo, y al bueno, pues como es mucho más fácil, que es al final un empleado de TT, pues se prescinde de él, ¿no? Después de haber estado el hombre mejor utilizándolo en un pic de Navidad o en un Black Friday o en cualquiera de estas situaciones que hay que darlo todo, ¿no? Entonces, yo creo que todo tiene que estar alineado. Esto es una cuestión de personas, de concepto y de creer y de considerar que tiene que ser la cultura. O sea, hoy en día siempre lo compartía con unos amigos. Podemos estar tomando una caña ahora mismo los 5 en un bar, llegará un tipo y dice: oye, tengo aquí 2 iPads, te los vendo por 300 euros. Y seguramente si estamos en un grupo de 10, pues como hablamos del 25%, 1 o 2 le dirán: dame los 2 iPads que me los quedo. Y cuando llegue a casa le dirá al cuñado: oye, acabo de comprar un iPad por 500 euros, y se lo coloca al cuñado y se lo vende. Aun sabiendo la procedencia, lo acaba de comprar y hace un beneficio de algo que acaba de comprar, que es su procedencia. Pero es que es así, o sea, forma parte un poco de nuestra cultura. Hoy en día ves no estamos transmitiendo esa enseñanza a la gente joven de la cultura de ese esfuerzo, sino de tener el último equipo, el iPhone 13, etcétera y tal, y no saben las consecuencias que puede tener, porque yo lo que he ido viendo en mi vida profesional es la última gente que hemos tenido incidencias de este tipo, no era gente que venía de un sector o de un barrio deprimido, eran chavales universitarios que se metían en esta historia pues por tener el último iPhone.
¿vale? Entonces creo que es muy importante incidir sobre la formación, sobre las consecuencias, sobre la concienciación y sobre el integrar o alinear todos los departamentos de la organización para ser conscientes de lo que supone ya no solamente el concepto de seguridad, sino prevención de pérdidas, lo que es la imagen de la compañía de cara al cliente, etcétera, todas esas cuestiones. Muchísimas gracias, Eugenio, Nada, por tu vosotros. intervención. Y vamos a que pueda intervenir nuestro último ponente, don Andrés Sancho Bailera, gerente del segmento del transporte de Securitas Seguridad España. Realizó la creación y dirección de la unidad canina de Securitas España desde 2003, es director de la unidad canina, gerente del segmento del transporte, gerente adjunto a la dirección general, tiene una experiencia de especialización de 17 años en la Guardia Civil, 18 años en Securitas, director y jefe de seguridad, Executive MBA, EAE de Administración y Dirección de Empresas y grado en ADE, Dirección de Empresas Tecnológicas. Muchísimas gracias, Andrés, por tu participación en la tarde de hoy. Buenas tardes. Bueno, un placer participar en esta jornada. En estos minutos que tenemos, por lo menos yo hoy voy a destinarlos a dar unas pinceladas sobre los temas que vamos a tratar, que van alineados en la clase que yo imparta, van alineados con las necesidades que Joaquín me trasladaste en base a la experiencia que uno está acumulando, tanto en el ámbito público, pero sobre todo en el ámbito privado. Y desde el marco de una multinacional y empresa líder del sector de la seguridad, como es Securitas, pues claro, te permite tener una visión muy transversal de las problemáticas que en el entorno del transporte, entendiendo el transporte que por lo menos, por lo que a mí respecta, el target y los clientes que se gestionan bajo mi responsabilidad están tanto en el ámbito del transporte de personas, en un entorno de transporte público, como pueda ser Metro Barcelona, en su momento Renfe, Adif, en ese entorno ferroviario, como pueda ser en un entorno marítimo, que es las terminales de cruceros, los ferries, en un entorno donde también compartimos, como pasa con el entorno del aéreo, del sector aéreo, del transporte aéreo, compartimos la responsabilidad de formar parte de esa cadena, uno de los actores que yo creo que no es irrelevante, de ser partes de ser garantes para la cadena de seguridad de la carga, ¿no? Ya digo que hablamos de transporte de viajeros, hablamos de personas, pero yo tiendo también a irme al ámbito de la carga porque en mi día a día pues también estamos trabajando con, pues como decía, con terminales de carga de primera línea aquí en Barcelona, en segunda línea también, empresas de logística, almacenes, agentes acreditados y bueno, cuesta mucho discernir cuando empiezas a pensar solamente transporte como la parte del transporte viajero, ¿no? Pero indudablemente hay un hilo conductor que es la seguridad de las personas, tanto por lo que afecta, como decía Cándido, a las amenazas que supone para el transporte aéreo. El tema de la carga es vital, los procesos de seguridad que se hacen. Quiero destacar que nosotros, como una actividad que es complementaria a la seguridad pública, las empresas de seguridad privada y nuestros vigilantes, y estamos supeditados a las fuerzas y cuerpos de seguridad, somos complementarios, tenemos la obligación de colaborar, de coordinarnos con ellos y de ayudar en todo lo que podamos. Ese es nuestro rol y desde esa vertiente es desde la que yo intentaré siempre hablar, intentaré eludir la primera parte de mi carrera profesional, que tiende una vez a irse también por ahí, pero intentaré centrarme básicamente en la visión que aportas o que podría aportar desde esta experiencia en la gestión de este tipo de clientes y de entornos. Si hablamos de la seguridad y las medidas que se aplican en el entorno de marítimo, por ejemplo, estamos hablando que gestionamos entornos terminales de cruceros donde la interacción con el cliente final, que es un pasajero, está en el día a día, donde debemos también de garantizar la seguridad mediante la carga, la revisión de la carga,
Si hablamos del sector aéreo, no entraré mucho porque Cándido ya ha hecho y hará seguramente mucha exposición en ese ámbito, pero nosotros formamos parte en la securización de carga y en los procesos de seguridad de ese tipo de medio de transporte para prevenir y evitar que suceda cualquier acto terrorista, básicamente, aparte de trabajar en un entorno como el de la logística, el transporte de mercancías, donde los almacenes, los transportistas, los vehículos, todos ellos tenemos medidas de mitigación para garantizar la seguridad. Todo esto ya lo veremos cuando llegue el día, porque yo creo que tampoco tenemos un tiempo excesivo y no quiero utilizar más tiempo del que deba, pero es cierto que hay soluciones que se basan en las personas, soluciones que incluso se basan en los perros, porque ya habéis podido escuchar que bueno, desde 2003 que se creó la unidad canina, que la creé al incorporarme a Securitas, hasta el día de hoy, pues es un complemento fundamental para nuestras soluciones de seguridad en estos entornos. El perro, por ejemplo, no deja de ser como un binomio, un LDD que llamamos en el entorno de la carga aérea con certificación C4, que nos garantiza pues, como un medio alternativo y que según normativa lo podemos emplear para depende de qué tipo de cargas y en qué tipo de situaciones. Es tan importante a día de hoy como pueda ser un vigilante que pasa una radioscopia aeroportuaria o una radioscopia C3 para la carga. Luego la parte tecnológica y la parte de innovación en nuestra compañía evidentemente forma digamos, ya parte de un ADN del que no tenemos regreso ni retorno. A día de hoy más del 30% de nuestro negocio está vinculado en el ámbito de la tecnología y forma parte de la palanca que nos ayuda a complementar nuestras soluciones de seguridad que buscamos específicas para cada tipo de cliente y de entorno. Está siempre en la tecnología en nuestro portafolio e intentamos aprovecharla para que nos sirva de palanca para optimizar los costes, ser más eficientes y además mejorar el nivel de seguridad y reducir los riesgos a todos nuestros clientes. En respecto de carga no voy a hablar ahora mucho más, pero ya que sí quería dejar constancia de que forma parte del día a día que estamos trabajando en la parte que yo lidero y como ponente aquí, en la que de alguna manera algo podría aportar, ¿no? Sobre todo como la parte más operativa que estamos trabajando codo a codo pues en base a las normas que establece la autoridad, como es AESA, y codo a codo con quien nos regula, nos regula la ley de seguridad privada, pero en un entorno, por ejemplo, aeroportuario, pues estamos trabajando codo a codo con Guardia Civil, que también nos inspeccionan y velan porque sigamos los procedimientos que debemos de seguir, ¿no? En el ámbito ya de transporte de viajeros, me gustaría comentar que debemos de diferenciar lo que se trata de un transporte quizás público y que puede ser un servicio esencial, incluso en algunos casos infraestructuras críticas, donde nuestro rol es un rol, de nuevo, complementario a la Fuerza de Cuerpo de Seguridad, pero tiene un papel muy relevante porque, claro, la Administración no tiene todos los recursos que necesitan, depende de qué operadores del transporte. Entonces tienen que contratar nuestra seguridad y nosotros tenemos que ser suficientemente proactivos para que desde el momento que iniciamos un proceso de diseño de una solución y aportamos nuestros productos, entendiendo también como productos a las personas, ¿no? Aunque sería un servicio, tenemos que empezar a hablar y cuando hablamos de transporte estamos hablando de especialización. Yo creo que todos coincidiremos que la especialización aporta un valor muchísimo mayor que el estar trabajando quizás en diferentes ámbitos y no centrarte en uno solo. En nuestro caso, yo llevo el segmento transporte, a pesar de que hay mucha disparidad, ya digo, transporte de personas, transporte de cargas, entorno marítimo, aéreo, ferroviario, terrestre, pero sí que es cierto que tenemos la obligación de conseguir poner los perfiles, en el caso de vigilantes, que por ejemplo, con un transporte público, como pueda ser un Metro Barcelona, autobuses de Barcelona, requieren para atender al pasajero, que al final no deja de ser el cliente final, es el ciudadano y es quien necesita ese servicio que prestemos con profesionalidad y con rigurosidad. El sector de la seguridad privada es cierto que lleva muchísima trayectoria,
Pero, en mi opinión, creo que las empresas de seguridad tenemos que apostar cada vez más por esta especialización, segmentación de la matriz de mercado para orientarnos a nuestros clientes y cubrir esas necesidades en profundidad. En clientes, en operadores del transporte ferroviario, tenemos diferentes tipos de servicios que prestamos. Ya profundizaré cuando llegue el momento, pero no simplemente se basa en que ponemos un vigilante y ya está, no. O sea, cada vigilante, en función del perfil que tiene y de las necesidades que debemos de cubrir, asume un rol que puede ser un rol más de información, más de atención al cliente, al pasaje, y no tanto de intervención, que también cuando toque. Y hay equipos mucho más operativos, con otra formación más especializada, con otra orientación hacia depende de qué tipos de problemáticas, como pueda ser la seguridad en el transporte, pues por ejemplo, el tema de los grafiteros no deja de ser un problema que también se circunscribe en ese entorno y que afecta al pasajero, porque es así, porque afecta de manera indirecta, tiene una afectación al medio de transporte. Tenemos, como decía, los guías caninos, que pueden ser de seguridad, detectores de explosivos, y son un complemento ideal para depender de qué tipo de operativas que se hagan, en función de cuáles sean los objetivos que persigamos. Y estamos en un entorno donde, como pasa a día de hoy, en el entorno sobre todo del transporte público, cualquier actuación, igual que puede pasar en la vía pública, pues está muy, en fin, como muy auditada, tanto por nosotros mismos como directivos responsables que tenemos nuestros mandos intermedios y velamos por que se trabaje bien, como por el cliente y como por cualquier persona, como las entidades que nos regulan y que nos tutelan, como cualquier persona que pase por un autobús y vea que una pareja nuestra de seguridad embarcada pues no actúa de manera correcta o actúa de manera correcta, pero puede grabar y puede colgar. Entonces estamos en una situación de, como le pasa a la Fuerza de Cuerpo de Seguridad, de una necesidad de afinar muchísimo, y la afinación nosotros estamos entendiendo que viene de la mano de especializar, apostar por las soluciones de seguridad apoyándonos con la palanca de la tecnología y bueno, intentando buscar ese valor que debemos de aportar cada día y adaptándonos a los nuevos riesgos y las nuevas amenazas que surgen. Ya podremos profundizar si todo aquel que le interese está y que finalmente esté en la clase, en soluciones muy innovadoras que incluso van más allá de lo que una compañía de seguridad tradicional ofrecía y que quizás nos están permitiendo aportar ese valor que decía que requiere a día de hoy la seguridad en el transporte, entendida como sea en la carga, de personas y en cualquier tipo de medio. Nosotros la tecnología y nuestro SOC, que es el Securitas Operations Center, que es donde se aglutinan todas las alarmas, y luego ya, en fin, creo que habrá oportunidad de hablarlo, es el corazón nuestro y es donde podemos centrar nuestras soluciones para dar ese servicio que nos solicita el cliente, ¿no? Yo, Joaquín, hasta aquí, porque si no robaré mucho más tiempo. Muchísimas gracias, Andrés, por tu participación y gracias a todos por las intervenciones que habéis tenido. Vamos, bueno, como preveíamos, ¿no? Como siempre pasa en todos estos casos justos de tiempo, voy a pasar a la mesa redonda para trasladaros las preguntas que van llegando, ¿de acuerdo? Y que teníamos recepcionadas. Voy a ir muy directo, ahora sí que os pido, quedan pocos minutos de la jornada, os voy a pedir un ejercicio de reflexión, ¿de acuerdo? Y de sintetizar las respuestas y me lanzo directamente a preguntar, creo que es la misma pregunta para todos los ámbitos, por lo que se la voy a dirigir a cada uno de vosotros, preferentemente a Cándido, si nos pudiera contestar qué condicionante fundamental hay que tener en cuenta en la seguridad de la carga aérea. Vale, Joaquín, pues respecto a la diapositiva que he explicado, yo creo que me quedaría con el concepto de medidas específicas para un transporte muy específico que requiere generar un modelo de seguridad en la cadena logística para prevenir, digamos, el ataque, ¿no? contra el activo que quiero proteger, que son las operaciones aéreas.
Vale. Muy bien. Si tuviéramos que formular esta misma pregunta, Eugenio, por ejemplo, ¿qué condicionante fundamental hay que tener en cuenta en la seguridad de la carga por vía terrestre, ¿no? Si utilizáramos el transporte de camiones? Bueno, al final, alineado un poco con la normativa y por seguir un poco la pauta que comenta Cándido, al final yo creo que lo importante es saber qué ruta vamos a hacer, qué mercancía vamos a transportar. No es lo mismo llevar motores eólicos que llevar 30 palets de IPAC, ¿vale? ¿Qué personal nos va a hacer ese transporte? O sea, ¿de qué puntos calientes hay? ¿Dónde se va a parar? ¿Cuáles son los horarios? Yo creo que esas son las cosas que hay que tener en cuenta en esos movimientos. Muy bien. Si tuviéramos que trasladar la misma pregunta, Juan Miguel, por vía terrestre, el ferrocarril, ¿qué condicionante sería el que hay que tener en cuenta, ¿no? En este tipo de transporte? Bueno, el ferrocarril tiene un condicionante que generalmente es un sistema intermodal que necesita, salvo excepciones, del transporte por carretera, porque indudablemente las vías, el sistema ferroviario pues no llega hasta el punto de destino final, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde estaría quizás el mayor condicionante que necesita siempre, es un transporte intermodal y necesita siempre del transporte por carretera también. Muchas gracias. Y por terminar, y por no olvidarnos de ningún condicionante fundamental por ninguna vía, la marítima, Andrés, ¿cuál sería con ese titular el condicionante fundamental, ¿no? Bueno, sucede un poco de la misma manera que comenta Juan Miguel. La vía terrestre es fundamental para la actividad básicamente del sector marítimo. Entonces, ahí tenemos yo creo que coincide totalmente con lo que estábamos hablando. El garantizar esa capacidad de suministro en las terminales portuarias para poder atender los flujos de tránsito de mercancías. Muy bien. Pues pasamos a otra pregunta. Si las obras de arte son de un organismo público, porque unas veces se transporta obras de arte y bienes muebles de interés cultural, tienen la protección de la seguridad privada y otras tienen la de la seguridad pública. Yo creo que esta es ideal para ti, Juan Miguel, que nos puedas, aunque bien, ya Joaquín, no lo has estado contando, ¿no? Es decir, sí, buena pero por pregunta. profundizar o ir a por No, un pero hecho muy aquí concreto. no he hecho distinción, efectivamente. Básicamente los organismos públicos, por ejemplo los museos dependientes del Estado, organismos públicos que también tienen obras de arte, que aunque no sean museos, tienen derecho a la seguridad en el traslado de sus obras de arte, tienen derecho a que la escolta se realice por miembros y fuerzas de cuerpo de seguridad del Estado. Pero también existe dentro de esto un tope, que se suele utilizar este tope. Si el valor de las obras de arte sobrepasan los 600.000 euros, pues siempre lo realiza las fuerzas de cuerpo de seguridad del Estado, pero, como digo, a los organismos públicos que son dueños de esas obras. Y si no llega a esos 600.000 euros, el valor de las obras transportadas, pues lo suele hacer la seguridad privada, ¿no? Vigilantes de seguridad. Pero también un organismo público, por la trascendencia que sea, pues puede solicitar, aunque tenga menos valor de 600.000, que la escolta la realice Fuerza de Cuerpo de Seguridad del Estado. Creo que he podido corresponder a la pregunta. Muy bien. Iba a decir al hilo de ella, porque ¿cuál es el documento principal que ampara y documenta la obra de arte y la acompaña siempre en un traslado? Decíamos antes que hay carga, ¿no? Decía Eugenio anteriormente que no hacía falta, ¿no? Es decir, estamos en una empresa de transporte y sin embargo hay otros medios y otro tipo de cargas que sí necesitan una normativa, ¿no? Que les aplica una normativa. En este caso, ¿cuál es el documento principal que ampara esa obra de arte, ¿no? O ese objeto de valor? Muy bien, todas las obras de arte, cuando a la salida, deben de llevar un acta de traslado, que las pide el propio dueño de la obra, el museo, por poner un ejemplo. Y luego, pues, si la obra utiliza medio de transporte por carretera, pues también llevará carta de porte, el CRM. Si va por ferrocarril, pues llevará carta de porte por el ferroviario, el CIM. Y si va por aire, pues llevará carta de porte aérea, Airway Bill. Básicamente acompañará al acta de traslado, pero el acta de traslado siempre tiene que acompañar a la obra, que es donde va su reseña y donde vienen todos los datos, incluso el valor de la misma.
Muchas gracias. Yo creo que ya ha expuesto en su presentación Eugenio, bueno, pues nos ha dado el valor que tiene, ¿no?, el director de seguridad, pero bajo la experiencia, Eugenio, que tienes, ¿cuál es el valor añadido de un director de seguridad y su departamento, ¿no?, en la resolución de incidencias con el transporte de carga? Incidencias como robo, hurto, secuestro, tú mismo has estado, bueno, reflejándolas, ¿no?, Bueno, en tu presentación. como comentábamos antes, a ver, lo importante de un departamento de seguridad es la integración dentro de cualquier organización, ¿de acuerdo? El valor que tiene es el conocimiento de toda la organización y el poder aportar en cualquier situación de riesgo los datos concretos. O sea, hoy no existe la manera de presentarse a una comisaría de policía o en un cuartel de la Guardia Civil y decir, oiga, me están robando. Y te mirarán y te dirán, ¿qué me estás contando?, ¿no? Entonces, es muy importante tener ese conocimiento, poder valorar, poder interlocutar con los compañeros y cuidado, esto no se trata de una cuestión del Departamento de Seguridad. Cuando yo me refería a que en la parte de Juan Miguel o en la parte de Cándido están sujetos a normativa, correcto. Me refiero a que en la parte de logística y transporte nosotros somos departamentos facultativos. La normativa, hay que cumplir con la normativa con la ley y el contrato de transporte terrestre, pero sobre departamentos de seguridad no hay normativa, es opcional de la empresa a tenerlo o no tenerlo, a no ser que se supere pues, un número concreto de vigilantes, bueno, lo que todos sabemos, no vamos a hablar aquí ahora de la norma, ¿no? Pero sí que es una opción el tenerlo o no tenerlo. También es una opción clara el tenerlo interno o tenerlo subcontratado. También puede hacerse perfectamente. La única historia es que eso sea eficaz y que de alguna forma llegue a meterse dentro de la organización o a interlocutar dentro de la organización para que sea efectivo, ¿vale? Ese es el valor que tiene un departamento de seguridad. Muchas gracias, Eugenio. Fijaros, me gustaría ver la reflexión tanto de Cándido como de Eugenio en esta pregunta que va alineada también con el Departamento de Seguridad y para ver su reflexión, ¿no?, desde sus puntos de vista. ¿Creéis que la formación del director de seguridad, un profesional está formado y cualificado para diseñar un plan de seguridad integral en el área logística y en el del transporte? Cándido. Vale, pues fíjate, yo creo que si acudimos a la Ley 5/2014, el artículo 36 y específicamente el apartado C, dice específicamente que la planificación, organización y control de las actuaciones precisas para la implantación de medidas de seguridad recaen en la figura del director de seguridad. Por lo tanto, no es que creo, es que debe hacerlo y está cualificado para ello. Sí, Andrés. Debe. Yo también confío que está cualificado, pero soy más que consciente que también hay carencias en este ámbito, por lo menos yo tengo esa percepción. Hay muchas personas que actualmente están en el ámbito de la dirección de seguridad que han complementado su formación, una formación quizás muy en el ámbito de la operación y del conocimiento de esa actividad y de ese sector. Y entonces, bueno, pues seguramente necesitarán complementar esas formaciones más allá del simple, de lo que es la formación de director de seguridad. Yo creo que pueden haber carencias y que, bueno, también no deja de ser eso una oportunidad de mejora para el sector. Al hilo de esta última intervención vuestra, entonces, si os tuvierais que pronunciar, y yo sé que esta es una pregunta, iba a decir, no trampa, pero sí que puede levantar alguna ampolla, ¿cómo sentís al sector? ¿Cómo veis al sector en cuanto a la profesionalidad del sector, de los profesionales que están interviniendo en el sector del transporte y la logística? Me estoy refiriendo, por supuesto, a los directores de seguridad y a la dirección de seguridad, ¿no? Realmente, ¿vosotros creéis que es un sector profesionalizado o que tiene margen de mejora? No sé, Eugenio, tú ya que no has intervenido en el anterior, decir, ¿cuál es tu parecer en este sentido? A ver, a mí me estás poniendo ahí una patata caliente. Yo no voy a hablar mal de mis compañeros. No, ¿vale? no se trata de eso, pero se trata de lo que sí te ver voy el a decir, horizonte de mejora. Se trata de ver el horizonte de mejora. A ver,
Mejora siempre hay, y quien no lo reconozca pues es un prepotente. Entonces, mejorar, tenemos que mejorar todos día a día. O sea, y además surgen nuevas formas. O sea, en el 2005, yo me acuerdo con mi compañero, con Juan de, cuando estábamos, Juan de Dios Estremera, hoy director de seguridad de Correos Express, no sé si estará por ahí, aprovecho y le saludo. Cuando empezaron a saltar los camiones en marcha en la ruta de Valencia, pues llegábamos los dos al cuartel de la Guardia Civil y nos miraban como si viniésemos de la ruta del bacalao. Decían, estos tíos han fumado algo, ¿cómo se van a subir a los camiones en marcha? Eso ocurre en las películas de Fast and Furious, ¿no? Y eso estaba ocurriendo, y hoy en día se ha normalizado, ya estamos acostumbrados a tener operaciones de surferos, etcétera y tal, y a hablar de esa terminología, ¿no? Entonces, quien diga que no tiene que aprender, que no surgen nuevas cosas, hombre, sería ser un poco prepotente y un poquito sobrado, ¿no? Yo creo que es así, que tenemos que mejorar, sí, que hay margen de mejora, lógicamente, que tenemos que mejorar también en algunas cuestiones, también. O sea, yo creo que estamos apartándonos de lo que es el sentido claro de la seguridad. ¿Vale? Hoy en día hay muchos departamentos en las organizaciones que nos están comiendo la merienda. O sea, entraron con el consejero de seguridad de ADR, en transporte, entraron con seguridad aérea, ¿vale? En seguridad aérea no hace falta ser director de seguridad, simplemente con tener un curso y ser alguien de operaciones puedes ser security asset. ¿Vale? Y luego, sin embargo, tiene que manejar equipos de seguridad, vigilantes, tecnología, y no lo sé hasta qué punto ahí eso es cómo se puede conjugar y si eso es suficiente. Y luego, pues nos han empezado a entrar con el DPO, con los departamentos de compliance y tal. Bueno, yo creo que hay hueco para todo el mundo. Ahora, otra cuestión es si estamos preparados para seguir manteniendo el hueco, porque si alguien sigue pensando que trabajar en seguridad es montar cacharritos, que se olvide, o sea, no tiene futuro en este sector, no tiene futuro, porque montar cacharritos los montan las empresas de seguridad que tienen ingenieros que saben perfectamente cuáles son las ópticas, los ángulos y tal, y no le hace falta un director de seguridad. Ya está, así de claro. Muchas gracias, Eugenio. Ya he visto que has contestado a uno de los asistentes que hacía una pregunta muy concreta, ¿no? Que si se conocía o teníamos algún dato de un secuestro del camión entero, ¿no? En este sentido, y ya he visto que has contestado por el chat, que lo ha podido leer todo el mundo. Me gustaría haceros una pregunta a todos. Bueno, vamos con el tiempo justo, como nos pasa siempre, y me gustaría saber, llegado a este punto, quizá abordar algo mucho más generalista, ¿no? Y conocer algo más de vuestro conocimiento y expertise a lo largo de tantos años para que podamos aportar una reflexión. ¿Cómo se valora el futuro de la logística en el transporte en relación con los vehículos sin conductor? Es decir, ¿en qué puede afectar en este sector? Juan Miguel, un titular, empieza a darnos titulares. Bueno, yo creo que tenemos que esperar, pero poco, muy poco, a que entre el 5G, la tecnología, la de quinta generación. Cuando entre esto, que no es el futuro, es el presente, yo creo que está a la vuelta de la esquina. Cuando entre esto ya, pues todos los sectores, la industria y la logística, pues van a dar un despegue tremendo, ¿no? Incluso los vehículos aéreos no tripulados, yo creo que también van a experimentar un despegue tremendo, que yo creo que esto no es el futuro, está mismo a la vuelta de la esquina. Cuando se haga el despliegue y los vehículos sin conductor, pues el transporte, pues yo creo que será una realidad. Yo creo que será una realidad, pero ya mismo. Cándido. Sí, ¿Cómo habéis contemplado esta situación desde la agencia aérea en este sentido, o si os la habéis empezado ya a preguntar, ¿no? O a reflexionar sobre este punto? Ya. El transporte de la mercancía aérea en fase terrestre, bueno, pues hay que lo regulen las autoridades competentes. Lo que sí está claro, la disrupción que va a suponer los drones en la logística. Eso está claro, y yo creo que ya se están haciendo pruebas, e incluso algo más que es por adelantar. El transporte de mercancía en aviones cargueros ya se está realizando sin pilotos. O sea, estamos hablando ya de abordar los drones a alto nivel para el transporte de mercancías. O sea, porque al final lo que estamos haciendo es, como mi fuente de error normalmente suele ser el factor humano, lo quito de la ecuación, no me interesa. Ya. Eugenio.
Bueno, yo comparto la opinión de Juan Miguel y Cándido no voy a decir nada en cuanto a drones. Si él dice que van a funcionar, pues funcionan, ¿vale? Yo no tengo muy claro cómo van a funcionar en Carabanchel, en Usera o en Aluche, ¿vale? Cómo vamos a distribuir por ahí la mercancía con vehículos sin conductor, porque es con 2 conductores y tal, y se llevan hasta el papel de los periódicos, entonces no sé cómo va a afectar eso. Yo entiendo que se podrá utilizar para largo recorrido, que será factible, pero lo veo mucho más improbable en la distribución en la última milla, ¿vale? Lo veo todavía un poquito matrix, ¿no? A años, ¿vale? Andrés. Coincido con Eugenio. Yo creo que grandes recorridos, quizás más a corto plazo, ¿no? O medio plazo. La última franja de reparto la veo más complicada. Y lo que sí que está claro, que hablábamos de esas disfunciones que puede haber en las formaciones que tengan los directores, nos va a tocar a todos formarnos mucho y actualizarnos constantemente, porque como estamos viendo, lo que nos viene encima es tan desconocido que es que aunque ahora esté formado y conozcas, pasado mañana no lo estaremos. O sea que yo dejaría ese apunte que nos toca actualizarnos constantemente y que está claro, como decía Juan Miguel, esto está aquí y ha venido para quedarse, ¿no? Muy bien, pues iba a decirte, no sé si será la última pregunta la que os voy a formular a todos, aunque viene precedida de un pequeño texto. Os pido concreción, pero creo que tenía su sentido, ¿no? el que podamos realizarla. Hemos visto desde hace unos días el caos producido en Reino Unido en el sector del transporte y que el ejército tenía que asumir tareas como conductores. Es decir, hace unos años en España pasó lo mismo en el sector del transporte de personas con los controladores. En definitiva, ¿cuánto complica a la seguridad este tipo de situaciones que hacen que un sector tan estratégico, los venimos repitiendo y lo habéis repetido y apostado por ello, ¿no? Con vuestros datos y con vuestros números en este sector del transporte, parezca que no tiene un backup? Es decir, es un sector que parece que no tiene un backup y que tiene que recurrir a una instancia superior, en este caso, como la administración pública y en concreto al ejército, para resolver esta situación en caso de una crisis, ¿no? Cándido, si te parece bien. Yo creo que esto estamos repitiendo, es decir, en el COVID demostramos que no teníamos backup ni de material sanitario ni de herramientas para responder a esta crisis, y es una máxima, es decir, al final yo creo que cada uno de estos sucesos está manifestando las pocas capacidades que tenemos en todas las industrias o sectores de resiliencia para este tipo de situaciones. Juan Miguel. Sí, bueno, yo quería hacer un apunte aquí, como editor jefe también en continuidad de negocio, pues que igual hay que implantar y que esa figura y fomentar la de la continuidad de negocio, pues por ejemplo, pues intentar, a lo mejor no evitar, pero paliar en lo mayor posibilidad pues este tipo de contingencias o catástrofes. Eugenio. Bueno, yo creo que tenemos memoria de pez, ¿vale? Me lo decía esta mañana mi profesor hablando con él, Sergio Cardona, ¿vale? Me decía que tenemos memoria de pez con esto de Google. Nosotros ya lo sufrimos aquí de 9 al 15 de junio del 2008, hubo un paro nacional de transporte que bloqueó Madrid. Que dejamos sin gasolina a la mayor parte de gasolineras y que no había alimentos en los supermercados y nadie estaba preparado. Mantuvimos varias reuniones en Secretaría de Estado con el hoy general ya retirado, general Rafael Ferreras, varios compañeros del grupo de transporte, entre ellos Luis, de Segur, etcétera y tal, y se vio que no estábamos absolutamente nada preparados, no se sabía ni qué vehículos se podían dejar circular, ni qué vehículos, y seguimos sin tener un plan claro y específico sobre eso. Andrés. En el ámbito de lo que ha sucedido en Inglaterra, yo quizás no lo contextualizo desde lo importante que significa que colaboren las fuerzas y cuerpos o el ejército, que para eso están, cuando hay una catástrofe. Al final, yo creo que quizás no está en eso lo relevante, igual que ha colaborado en la pandemia, en la vacunación, el ejército y quien haya hecho falta. Sí que es verdad que hay que ir al origen del problema y a mí me cuesta ver realmente que esto tenga una solución, una única solución. Yo creo que es un problema que tenemos
a nivel estructural como país o como países y que tenemos que resolver todavía muchísimos ámbitos y este es uno de ellos. No estamos preparados para ese tipo de situaciones tan excepcionales. No digo en todo, pero en algunas cosas tenemos deficiencias y se ha quedado demostrado. Pues no me queda más que daros las gracias por vuestras intervenciones, dar las gracias a todos los asistentes que hemos tenido hoy, desde diferentes puntos además conectados. Ha sido un placer compartir este conocimiento que nos estáis entregando con todos los datos que nos habéis aportado. Esto es una antesala y ya se lo comunico a los que nos están escuchando y ya vamos a cerrar. Esto es una antesala de 4 ponentes de entre los 14 ponentes que va a tener un curso de dirección y gestión de la seguridad en el transporte y en la logística, que está impulsado por AESIC y que está avalado por la Universidad a Distancia de Madrid con 3 créditos ECTS y que el mes que viene se pondrá en marcha. No me queda más que daros las gracias personales a cada uno, a vuestras instituciones y organismos y empresas y emplazaros a seguir uniéndoos a las actividades que AESIC está intentando impulsar respecto a la cultura de seguridad integral. Muchísimas gracias a todos. Os dejaría para cerrar, que no sea yo el que va a cerrar hoy la tarde, sino un titular de esta jornada os pediría a cada uno de vosotros. Sois los protagonistas, en definitiva, de la tarde. Eugenio. Eugenio el primero, rompemos el hielo. Te ha dado conmigo, ¿no? Yo vuelvo a dejar. Yo creo que la seguridad tiene que estar orientada al desarrollo del negocio. ¿Vale? Punto importantísimo. Yo creo que todos compartimos. Andrés. La seguridad como parte estratégica en las empresas y en las entidades, no como algo secundario o terciario. Juan Miguel. Bueno, pues está claro que si se paraliza la logística y el transporte, pues se puede paralizar un país entero. Y Cándido. Ahora, pues yo quizás aprovechando nuestra experiencia en el sector de la aviación hiperregulado, intentar transferir conocimiento al resto de transportes y modos de transporte. Muchísimas gracias. Buena tarde a todos y muchísimas gracias desde la Alianza Española de Seguridad y Crisis. Buenas tardes, un placer. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias a todos.